El espiritismo y el cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:10-13. Ahora llegamos en nuestro estudio de la demonología a lo que es más importante, desde el punto de vista cristiano. El apóstol nos dice que debemos luchar contra esta falsa enseñanza y aprender a oponernos a ella. Nos toca a nosotros descubrir cómo hacerlo. En otras palabras, ¿cuál es la respuesta de la Biblia y del Evangelio cristiano a lo afirmado por el espiritismo? Los hechos sobre el espiritismo. A mí me parece que el mejor enfoque sería el siguiente: enfrentarse a los hechos. En primer lugar, yo no niego los hechos y fenómenos en su totalidad. Digo en su totalidad porque es cierto que hay muchos impostores. He mencionado antes la Sociedad para la Investigación Psíquica, la cual, a lo largo de los años, ha investigado muchas de las declaraciones que se han hecho y aprobado de forma muy satisfactoria que muchas de ellas eran falsas. Pero, y esto es lo que trato de enfatizar, no todos los casos son un fraude. A pesar del cuidado con que los investigadores no espiritistas han realizado su trabajo, la sociedad se ha visto obligada a admitir que hay ciertos fenómenos que no se pueden explicar. Se han llevado a cabo curaciones incuestionables. Son hechos, y negar los hechos nunca ha sido parte del cristianismo. No se fortalece la defensa del cristianismo si se ignora algo, y me refiero a hechos, no a teorías. Negar los hechos no solo no es científico, tampoco es cristiano. El cristianismo se enfrenta a los hechos sin importar de dónde provengan, sea de la ciencia o de cualquier otra fuente. Nunca debemos basar nuestra postura en el oscurantismo, negándonos a enfrentarnos a hechos probados. La Biblia misma garantiza que pueden producirse fenómenos. Por ejemplo, en Mateo 12:24 Cristo dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Esta afirmación es fuerte. El Señor nos está avisando de que estos espíritus mentirosos harán señales tan increíbles que incluso los elegidos de Dios pueden ser tentados a creerlos. Y en el Antiguo Testamento los magos de Egipto fueron capaces de reproducir hasta cierto punto las cosas que estaba haciendo Moisés. Pablo le recuerda a Timoteo que Janés y Jambres resistieron a Moisés y que no debe sorprenderse ante tal oposición y tales manifestaciones en su propio tiempo. 2 Timoteo 3:8. Pueden pasar, y de hecho pasan, cosas extraordinarias. Aprender de los hechos. Una vez que hemos aceptado los hechos, debemos preguntarnos: ¿cuál es su valor? Una vez más, es importante ser claros en nuestra forma de pensar. ¿Estos hechos tienen algún valor? Yo sugiero que, hasta cierto punto, tienen un valor muy real ya que, sin duda, son prueba de la existencia del mundo espiritual. Demuestran que hay poderes invisibles capaces de hacer cosas maravillosas, de provocar fenómenos inexplicables y de producir efectos sobre los cuerpos, sobre las personas en general e incluso sobre los objetos inanimados. Hasta ese punto, demuestran la realidad de estos principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tengamos cuidado. Los verdaderos cristianos ya creen que existe ese mundo espiritual. Creen en el testimonio de la Escritura, así que no necesitan pruebas. No obstante, aunque no las necesiten, las pueden reconocer. Miremoslo de este modo. Hasta hace relativamente poco, en la mayoría de los países civilizados la manera más prominente de entender la vida era la visión puramente materialista, que se había hecho popular a finales del siglo XIX y que continuó a lo largo del XX. No creíamos que existiera un mundo espiritual. Todo era material y se podía explicar en términos materiales. El átomo era la partícula de materia definitiva y no había nada más pequeño. Ahí estaba, era sólido, y cualquier cosa que tuviera que ver con un mundo espiritual quedaba completamente excluido.
pues los hechos y fenómenos producidos por el espiritismo fueron de gran valor para contrarrestar esa concepción tan materialista. No estoy diciendo que lo que nos enseñaban los fenómenos espiritistas fuese bueno, pero sí que apuntaban a la existencia de un reino espiritual, a que había otro mundo que no podíamos ver pero que estaba ahí y que podía influir en este. Por supuesto, eso hoy no es tan necesario, dado que ese antiguo materialismo ya ha pasado. Los científicos han descubierto que el átomo es un hervidero de actividad y poder, y ahora lo espiritualizan casi todo. Todo es fuerza y movimiento y energía. Explicar los hechos. Ahora llegamos a la línea divisoria. Hemos aceptado los hechos. Como cristianos, nos hemos dado cuenta de que podemos estar de acuerdo con los espiritistas al decir que existe un mundo espiritual y que hay poderes y fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden influir sobre la vida en este mundo. Pero, ¿cómo explicar esos hechos? Esto es lo que, como cristiano, me preocupa más, y me parece que la respuesta empieza con la enérgica condenación bíblica del espiritismo. La Biblia no titubea. Condena el espiritismo en su totalidad. Vemos en un Samuel que ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, un Samuel 28, 3. Esa fue una de las primeras acciones de Saúl, el primer rey de Israel, llamado y ungido de Dios. El versículo 9 del mismo capítulo nos habla otra vez sobre la expulsión de los adivinos decretada por el rey. Y la mujer, la llamada bruja de Ende, le dijo: «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir». Pero encontramos otro ejemplo que quizás sea más interesante aún. Más adelante hubo un rey muy bueno, Josías, que reinó después de un periodo de maldad en la historia del pueblo de Israel y comprendió lo malos que eran los tiempos. Gracias a las medidas tomadas por Josías, se produjo una reforma en Israel. Durante su reinado hubo una especie de avivamiento, uno de los más notables en la historia de los israelitas. El relato se encuentra en 2 Reyes 11 y 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Así continúa la historia de Josías. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que Josías era un rey excepcional. ¿Y qué hizo? Barrió a todos los encantadores que contaminaban la tierra de Israel, a los espiritistas y médiums, a quienes la Biblia denomina abominaciones. Se trata por tanto de un testimonio muy importante. Pero veamos también el juicio contra Saúl en 1 Crónicas 10, 13, 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por eso murió Saúl como murió, debido a su rebelión. La causa de su caída y de su condenación fue, en parte, que consultó a la mujer de Ende, quien fue capaz de manipular a un espíritu. También encontramos una llamativa condenación del espiritismo en Isaías 8, 19-20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí tenemos al gran profeta Isaías prohibiendo y ridiculizando la noción de consultar a los espíritus, tras haber sido comisionado por Dios y haber recibido de él revelación y enseñanza. Consultará a los muertos, dice, por los vivos. La idea es aberrante, y por eso la condena de raíz. A lo largo de la historia de Israel, cada vez que había cualquier señal de reforma y avivamiento, cuando el pueblo se acercaba a Dios, se apartaba del espiritismo. Solo los desesperados, como Saúl, consultaban a las brujas y médiums después de haberse descarriado. Por tanto, de ahí podemos deducir que, según la enseñanza bíblica, consultar a los espiritistas es malo, y además es degradante. Los adivinos susurran hablando.
El espiritismo tiene algo de inmundo y repugnante. Es una abominación. Intentar recibir un mensaje de parte de los muertos, acudir a un médium o a una reunión donde puedas encontrar este tipo de ayuda para tu salud o para cualquier otra cosa es una infamia. La respuesta del cristiano. Para los cristianos, el hecho de que la Biblia prohíba el espiritismo debería ser suficiente para que nos mantengamos alejados de él. Cuando algo es condenado en las Escrituras de forma tan clara y explícita, un cristiano debería no querer saber nada sobre el asunto, y mucho menos consultarlo. Además, el hecho de que esta práctica estuviera tan extendida entre los pueblos paganos que vivían en tinieblas también debería bastar para disuadir al cristiano. ¿Por qué se condena el espiritismo? Pero vayamos un poco más lejos. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es tan clara y tan tajante en su denuncia de todo tipo de espiritismo? A mí me parece que, a la luz de los pasajes bíblicos que acabamos de leer, podemos llegar a los siguientes principios en relación con este tema. La revelación de Dios. El intento de consultar a espíritus está mal porque deja completamente de lado la revelación, es decir, la Biblia misma. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 8, a la ley y al testimonio. V20. Ellos son el camino de Dios. Encontramos la misma idea en 1 Crónicas 10 cuando Saúl estaba buscando el consejo de una hechicera y no consultó a Jehová. V14. No, debemos ser un pueblo que consulte a su Dios. A los muertos por los vivos. No, a la ley y al testimonio. El espiritismo deja de lado toda la revelación bíblica. La Biblia nos da todas las enseñanzas necesarias para el alma en todos los aspectos. Para eso está la Biblia. Para enseñarnos la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos, sobre cómo vivir y cómo morir, sobre el mundo y el más allá. Dios nos la ha dado para instruirnos. El espiritismo, sin embargo, enseña que la Biblia no es suficiente y que no vale nada. Los espiritistas deben buscar vida, conocimiento e información en otra parte. La Biblia no es suficiente para ellos. Les hace falta esta otra acción prohibida. Vuelvo a enfatizar que en sí mismo, esto basta para condenar el espiritismo. Cualquier cosa que deja completamente de lado la revelación misericordiosa de Dios se condena a sí misma. La doctrina cristiana, el espiritismo, además de dejar de lado la revelación de Dios, niega enseñanzas específicas de esta. Está mal tanto en la teoría como en la práctica, en los detalles. Los ángeles. Pensemos, por ejemplo, en las enseñanzas de las Escrituras sobre los ángeles buenos y los ángeles malos, los principados y las potestades. El espiritismo solo se interesa por los espíritus de los muertos y explica a los ángeles como la actividad de los espíritus de los muertos. No reconoce la enseñanza bíblica con respecto a estas grandes potestades y fuerzas espirituales, lo cual, de por sí, es muy grave. La resurrección. Y, por supuesto, pasa lo mismo con la resurrección de Cristo. Ya he señalado que, para el espiritismo, la resurrección del Señor es un tipo de materialización. Los espiritistas piensan que algunos médiums tienen el poder de provocar la materialización, por así decirlo, de los espíritus de los difuntos, de modo que estos aparecen de alguna manera, no real, pero con algún tipo de apariencia. Pero Cristo mismo negó que ese fuera su caso. En el último capítulo del Evangelio de Lucas leemos que los discípulos estaban en el aposento alto con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y a continuación leemos: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24, 36, 40. Aquí tenemos la negación específica de Jesús de lo que dicen los espiritistas sobre él. Dice: no soy un espíritu, ni un fantasma. Tocadme, ved que soy yo. Los espiritistas le quitan a la resurrección su singularidad y su gloria suprema. El Señor resucitó literalmente en su cuerpo. No era la apariencia de un espíritu, era un cuerpo glorificado, un cuerpo que había cambiado.
pero que seguía siendo esencialmente el mismo de antes. No se trataba de la materialización de su espíritu únicamente. Eso es mentira, es negar la resurrección. Y como dice Pablo, y si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 3 y 14, 17, 19. El camino de la salvación. Cómo evangelizar al mundo. Cómo llevar a las personas a vivir una vida correcta. La enseñanza de esta secta es que toda la gente debe saber que podemos estar en contacto con este otro mundo espiritual y recibir ayuda de él. Así se vencen los problemas de la vida, es decir, ese es el camino de la salvación. Eso es exactamente lo que vemos en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Este se encuentra en el infierno y le dice a Abraham: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 27-31. ¿Entienden ustedes el razonamiento? El rico pensaba que si se apareciese un espíritu del otro mundo y les hablase a los vivos, estos creerían y recibirían ayuda. No, dice Abraham, así no funciona con Dios. Tienen a Moisés y a los profetas. Así es como funciona con Dios. El espiritismo ofrece otro camino de salvación. Dice que lo que Dios ha provisto es inadecuado y niega la grande y maravillosa salvación de Dios. El juicio final de Dios. El espiritismo niega la enseñanza bíblica con respecto al infierno, al castigo eterno y a la retribución de Dios para con los impíos. Los espiritistas creen que el mundo espiritual se parece mucho a este. La gente sigue haciendo lo mismo que aquí, bebiendo whisky, fumando, jugando a las cartas. No existen ni el cielo ni el infierno. El más allá no es más que una continuación de esta vida. Así que dicen: no tengas miedo de la muerte. No pasa nada, la vida sigue. Pero allí es todo mejor y seremos más felices. Y las pobres almas perdidas, ignorantes y desconcertadas, se lo creen. Pero la doctrina bíblica dice que hay una gran división: el cielo y el infierno. O estaremos con Dios en gloria o sufriremos la destrucción eterna. Nada de lo que enseña el espiritismo es correcto. Todo se opone a Dios y a lo que Él ha hecho por la humanidad en su gracia, bondad y compasión infinitas. La enseñanza espiritista produce en la gente un falso sentimiento de seguridad y paz e impide que se preocupen por sus almas y por su salvación final. Los espíritus malignos. Voy a dar una tercera razón para condenar el espiritismo. La gente piensa que está hablando con seres queridos que han muerto, pero no es así. Según la Biblia, se están comunicando con espíritus malignos que se están haciendo pasar por sus seres queridos. Estos espíritus malignos tienen gran poder y conocimiento y pueden materializarse, por así decirlo. En Efesios 6, Pablo viene a decir: miren, no se están enfrentando a carne y sangre. Están viéndoselas con fuerzas terribles que tienen mucho conocimiento, entendimiento y poder. Conocen los hechos y pueden hacerse pasar por otros para engañar a las pobres almas sumidas en la ignorancia. Me puedo imaginar que en este punto alguien podría ponerme objeciones. Los espiritistas seguro que lo harán, diciendo algo como: estás haciendo una generalización muy tajante, diciendo que son espíritus malos que se hacen pasar por los muertos. Pero, ¿y la hechicera de Ende que consultó Saúl? La Biblia dice que Samuel se apareció de verdad. En esto se basa la defensa del espiritismo. Saúl fue a ver a esta mujer, quien le preguntó con quién quería hablar, y Saúl dijo que con Samuel. Y ella, como medium, pudo contactar con Samuel. ¿No es eso una prueba irrefutable del espiritismo? Pero la respuesta, claro está, es que este caso en particular es una de las denuncias más fuertes en contra del espiritismo que vemos en toda la Biblia. No cuenta la historia con claridad que la hechicera no llamó a Samuel, sino que Samuel vino a pesar de ella. Leamos la historia. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir?
Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey le dijo, «No temas». 1 Samuel 28 verses 11-13. Solo hay una explicación para esto. Sin duda, la mujer estaba a punto de intentar llamar a Samuel, según pensaba ella, pero Samuel apareció sin que ella hubiese tenido la oportunidad de hacer nada. ¿Por qué estaba tan asombrada y alarmada? Porque no había hecho nada. Samuel apareció de repente y ella sintió pánico. Clamó en alta voz y perdió el control. Normalmente cuando hacía este tipo de cosas, ella controlaba la situación. No tenía miedo ni gritaba, pero nunca antes había visto algo así. Luego, además, vemos que Samuel reprende a Saúl por lo que había hecho. Dios estaba corrigiendo y castigando al rey Saúl por intentar consultar con Samuel. En este incidente ocurrió algo bastante excepcional. Dios dejó que Samuel apareciese para condenar una práctica que ya había condenado a través del propio Saúl. Así que, lejos de ser un caso de manifestación del poder espiritista, lo que encontramos es una médium abrumada y atemorizada porque Dios mismo estaba condenando el oficio que estaba ejerciendo. También está el caso de la transfiguración de Jesús. La gente podría decir, pero seguro que en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús, y los discípulos los reconocieron. Eso, por supuesto, es totalmente cierto. Pero entonces, preguntará alguien, ¿eso no prueba la existencia del espiritismo? La respuesta es que en la transfiguración no hubo ninguna actividad espiritista. Jesús no dijo, «Vale, ahora voy a llamar a Moisés y Elías». Al contrario, la Biblia dice que aparecieron. Por supuesto, fue un momento único en la vida terrenal de Cristo. Primero él mismo fue transfigurado ante sus discípulos, y luego vinieron Moisés y Elías como representantes de la ley y de los profetas. ¿Y qué hacían Moisés y Elías? Vemos que estaban hablando con Jesús sobre el éxodo que tendría que padecer en Jerusalén, la crisis por la que pasaría. Estaban hablando con él sobre su muerte. De repente, todo cobra sentido. Aquí está nuestro Señor, el cumplidor de la ley y los profetas, y ahí están ellos con él, y él va a hacer su trabajo. La transfiguración es un momento vital y significativo en relación con la muerte de Jesús que nos ofrece una enseñanza maravillosa. No tiene nada que ver con el espiritismo. El efecto que tuvo sobre los discípulos lo prueba de manera irrefutable. Todo aquel lugar se cubrió de la gloria de Dios. Nada más lejos de una sesión espiritista. De hecho, fue justo lo contrario. Otra razón para decir que el espiritismo es la obra de espíritus malignos es que invariablemente vemos que las personas que se apegan al espiritismo nunca glorifican a Cristo. Estoy hablando claramente. Cuando vean a alguien que dice que pertenece a una iglesia cristiana pero que también está interesado en el espiritismo, examinen su punto de vista sobre la deidad de Cristo. Pregúntenle sobre el nacimiento virginal y los milagros. Entérense de sus ideas sobre el significado de la muerte de Jesús y la expiación. Pregúntenle qué piensa sobre la resurrección literal y física. Nunca glorifican a Cristo. Nunca. Esto es un hecho significativo e interesante. La gente empieza a creer este tipo de enseñanza cuando se descarría de la fe. Examinen también la vida de muchos de estos médiums. Yo he conocido a varios que se han convertido al cristianismo. Entre ellos recuerdo particularmente a una mujer que conseguía algo de dinero los domingos por la noche ejerciendo como médium espiritista. Sin embargo, un domingo no pudo realizar su actividad habitual debido a una leve enfermedad. Mientras estaba en casa, vio a un grupo de personas entrando en un lugar de culto a Dios y pensó, ¿qué pasaría si fuera con ellos? Me pregunto qué harán allí. Harán cosas como las que hacemos nosotros. Así que acudió a aquel lugar y esto llevó a su conversión. Nunca volvió a ejercer como médium. Una vez le hice una pregunta a aquella mujer y me gustaría compartir con ustedes su respuesta. ¿Cómo te sentiste cuando entraste al culto? Loprigant. Bueno, dijo, fue lo que me convenció de veras y me hizo ver mi pecado. Cuando entré aquí, sentí inmediatamente que había poder espiritual, igual que en nuestras reuniones. Era consciente de que había poder espiritual en ambas, pero había una diferencia enorme. El poder en este edificio
de alguna manera indescriptible, me parecía limpio. No era algo razonado, que se pueda explicar, pero sabía que había un poder, una limpieza y una pureza que nunca antes había experimentado. Así es, el espiritismo es inmundo. Por lo general, la gente que se involucra en él, especialmente los médiums, son inmorales y libertinos. Además, suele pasar que sufren de desequilibrios mentales y otros tipos de problemas. Repito que no están en contacto con los espíritus de los muertos, sino con espíritus malignos que se hacen pasar por los de los muertos. La resistencia cristiana. Amigos, resistan esta falsa enseñanza, firmes en la fe. 1 Pedro 5, 9. El espiritismo es la obra de los principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una de las obras maestras del diablo, que siempre está intentando falsificar las Escrituras y, sobre todo, suplantar al Hijo de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.